Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy quisiera comenzar platicándote lo que ya hace algunos meses me sucedió con un joven. Se acercó a decirme que no le gustaba que su mamá viniera tanto al templo, que él no sabía por qué su mamá venía y rezaba tanto y entonces iba a misa y demás, que eso a él no le gustaba. Y entonces le pregunté que, pues, ¿por qué no le gustaba? Y me dijo, bueno, porque la verdad es que mi mamá se la pasa en el templo, reza todos los días y sigue siendo la misma, no cambia, siempre está igual, de malas, gritona, enojona, intolerante. Y bueno, hermanos, el reclamo de este joven pudiéramos decir que era justificado. ¿Por qué? Ya que el encuentro con Dios se debe notar en cada uno de nosotros. Debemos dejar huella en las personas que nos ven, porque si rezamos, si nos acercamos a Dios y no queremos cambiar, no nos dejamos moldear, bueno, pues hay que preguntarnos qué estamos haciendo. Vamos a escuchar el capítulo 34 del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación, se le acercaron también los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Hermanos, sabemos que Moisés era quien platicaba continuamente con Dios. Ayer lo escuchábamos que hablaba cara a cara con Dios y lo hacía siempre a través de la oración. Incluso Dios mismo lo llamó amigo por esa relación tan íntima, tan cercana, tan personal que tenía con él. Y a mí la verdad es que me maravilla mucho cómo el encuentro de este hombre con Dios pues cambia y transforma su vida y además se le nota, se le refleja en su rostro. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley en sus manos, él no sabía que su rostro irradiaba esa luz por haber estado con el Señor. Recordemos que Moisés había estado 40 días en el desierto, su oración con Dios y también mediante la práctica del ayuno. Por eso cuando baja, el pueblo pues nota ese rostro que estaba cambiado, nota una transformación en su vida que fue producto de ese encuentro vivo, personal con el Señor. ¿Por qué? Porque ese encuentro fue sincero, fue un encuentro prolongado con el Señor que nunca deja de transformar a las personas. A cada uno de nosotros, hermanos, quisiera que nos preguntáramos, ¿acaso nos brilla ese rostro después de haber estado orando y hablando con Dios? ¿Nos brilla el rostro después de venir y de celebrar la Eucaristía? ¿Nos brilla el rostro después de rezar el rosario? ¿O acaso somos como la mamá de aquel joven que venía siempre al templo, pero no cambiaba, no se le notaba? Quiere decir entonces que el encuentro a lo mejor no era sincero, a lo mejor un encuentro con rutina, a lo mejor no era profundo, etc. A lo mejor utilizaba a Dios como una salida, como una escapatoria, pero a veces en realidad nos hace falta un deseo sincero de encontrarnos en lo más profundo de nuestro corazón con Dios. Cada uno nos encontramos con el Señor y ese encuentro se debe notar y debe transparentarse en nuestra alegría, en nuestro servicio, en nuestras palabras, en nuestros gestos, en cada una de las acciones que realizamos con nuestra vida. Además, hoy en el libro del Éxodo también resalta que Moisés es el mensajero de Dios, comunica lo que recibió al pueblo. Es el conducto maravilloso para llevar ese mensaje de salvación al pueblo. También todos estamos, hermanos, llamados a ser esos mensajeros de Dios que comuniquen su amor y su esperanza a todos los hombres. Por eso nuestro rostro y nuestra vida debe brillar de alegría por esa amistad profunda con Dios y debemos comunicarlo a los demás. Cuestionémonos qué tanto amamos a Dios y qué tanto comunicamos con nuestro testimonio ese encuentro que hemos tenido con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un excelente día. Pidan por mí.